Vamos a seguir en el Congreso, pero con otro tema que ha sido noticia también durante este día. Se presentó finalmente esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son también las expectativas, los argumentos? Ya estamos en contacto con el diputado del PPD, Rodrigo González. Diputado, muchísimas gracias por esta conversación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto de estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por estos minutos y quiero quedarme con los argumentos. ¿Cuáles son las claves de este libelo acusatorio que fue presentado finalmente y oficialmente el día de hoy en contra del ministro de Educación? Mire, en este caso creo que va a quedar la memoria de tal vez el peor ministro de Educación que haya existido en el país desde la acusación constitucional que se le hizo al ministro Beyer. Es tan justificada esta acusación que hay tres fundamentos principales. Primero, que el ministro, teniendo la obligación de fortalecer, apoyar, dirigir y liderar el Ministerio de Educación en condiciones de pandemia, no entregó ni las condiciones de infraestructura, ni tampoco las condiciones de regulación que se requerían para este momento. Y le doy algunos ejemplos. En el caso de infraestructura y especialmente financiamiento de la educación, el ministro redujo los recursos de la subvención para todos los establecimientos educacionales, proponiendo un sistema de financiamiento en que se aplicó la asistencia del mes de marzo del año 2020 como el criterio para la entrega de la subvención. Y esto disminuyó en más de un 30% las subvenciones que han recibido los establecimientos públicos especialmente. A punto que el propio alcalde Codina, un alcalde de su sector, señaló que solamente se había entregado financiamiento suficiente y ayuda económica para los establecimientos en condiciones de pandemia a un 20% de los colegios, el 80% quedando sin la ayuda correspondiente. Las condiciones de infraestructura tampoco se mejoraron porque se requiere mayores espacios para el distanciamiento, mejores espacios para los niños en los tiempos de descanso, mejores situaciones en los servicios higiénicos. No se ayudó tampoco en condiciones de financiamiento para asegurar un transporte seguro a los niños. Todo esto constituye una grave omisión y vulneración de las obligaciones que, de acuerdo a la ley y la Constitución, tiene el ministro de Educación. Diputado, me quiero quedar en ese punto. Usted se refiere a la infraestructura de las escuelas en Chile, de las escuelas públicas, las escuelas más vulnerables, especialmente en la situación en las zonas rurales. Y aquí también hay un punto que quería poner sobre la mesa. Cuando hablamos de infraestructura, hay un tema histórico acá, que no ha sido abordado por ningún gobierno desde el retorno a la democracia. Lo digo en términos de solucionar el problema que sigue existiendo. Concertación, nueva mayoría, Chile Vamos. En este caso, ¿se le puede sumar y culpar al ministro de Educación actual esa situación que ha sido histórica y que se ve aumentada por la situación de la pandemia? Las deficiencias estructurales que tiene el sistema educacional, digamos, no son culpa de este ministro. Pero sí es una responsabilidad de él haber disminuido el financiamiento en condiciones de pandemia, en lugar de haber entregado mayor financiamiento para suplir, tapar las principales deficiencias que tiene hoy día la infraestructura y haber dejado abandonados especialmente los establecimientos públicos, que están en una condición deplorable después de este año y medio, digamos, en que ocurrió la pandemia y en el cual no hubo la ayuda ni el financiamiento suficiente en subvención para el personal ni para mejorar las condiciones de ingreso. Cuando ha pasado un año y medio y los establecimientos no están preparados para recibir a los niños en condiciones de seguridad, eso es responsabilidad del ministro de Educación. Diputado, ¿esta fue una reducción de recursos o una reasignación de recursos? ¿Hay un elemento ahí? Reducción de recursos. Se pagó menos subvención de la que debió haberse pagado, claro. Y además se redujo recursos y no se agregó presupuesto adicional. Se agregó un presupuesto adicional de los recursos ya existentes que alcanzó para
alrededor del 7% de los establecimientos, 359 establecimientos de los casi 5.000 establecimientos públicos que hay en Chile. Para ampliar este punto, hay una responsabilidad a su juicio del ministro de Educación, del Ministerio de Educación del Ejecutivo, para entenderlo, que está representado en el titular de la cartera, por supuesto, pero dentro del sistema escolar existente, donde están los servicios locales de educación, que se han ido implementando desde zonas extremas, todavía hay un proceso que sigue, que de hecho fue establecido en el gobierno anterior. Y de los municipios, ¿hay también una responsabilidad ahí o solamente del gobierno central? Bueno, ahí hay un verdadero desastre. Lo que ha ocurrido con el ingreso de los profesores, de los asistentes de la educación, del personal y de los alumnos en los SLEP, los sistemas locales de educación, ha sido realmente escandaloso, al punto que hemos tenido que establecer una comisión investigadora en la Cámara de Educación por el abandono en que ha dejado el ministro de Educación. Fíjese usted que los profesores llegaron sin que se hayan completado el pago de sus remuneraciones, como lo indica la ley, sin que estén completo el pago de sus cotizaciones previsionales. La situación ha sido motivo de diversas reuniones en que hemos llamado en la Comisión de Educación al ministro de Educación a dar cuenta de esto, pero nada de ello ha ocurrido. Los asistentes de la educación estuvieron ayer en la Comisión de Educación y señalaron que incluso los bonos permanentes que tienen que recibir los asistentes de la educación han sido disminuidos en lugar de por lo menos mantenerse. Ahora, otra cosa es la situación laboral de los trabajadores del sistema educacional, que ya es otro capítulo respecto del cual también hay fundamentos suficientes de incumplimiento de la ley, de incumplimiento de normas constitucionales y sobre todo de omisión de deberes que corresponden al ministro de Educación. En este contexto, diputado, ¿cuál es el porcentaje de escuelas que están en esta situación, en términos de la infraestructura y también de los profesionales docentes y profesionales de educación? Se cortó la conexión. ¿Me escucha, diputado? ¿Aló? ¿Me escucha ahí? ¿Diputado? ¿Sí? ¿Me escucha? Vamos a retomar el contacto ahí con el diputado González. Estamos hablando de este libelo acusatorio, la acusación constitucional que fue ingresada durante esta mañana por parte de parlamentarios de oposición en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Hay una crítica también del Ejecutivo a lo que ha sido. Vamos a estar conversándolo con el diputado González. Y él se refiere a la negligencia, se podría entender como concepto aquí, por parte del ministro de Educación al reducir recursos de la subvención escolar y también lo que ha aquejado a los docentes en este año y medio de pandemia. Es un punto ahí bien relevante. Fue presentada esta acusación constitucional, ya se ha sorteado la comisión revisora o comisión ad hoc, como se conoce, donde se van a revisar los argumentos en estas acusaciones, que esta sería ya la 10ª en este gobierno que ha sido presentada, esta herramienta de fiscalización que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados con un componente legal. Estamos hablando justamente de los argumentos legales, lo que se hizo o no se hizo con el diputado González, pero también un componente que es indudable, un componente político que ha sido parte de las críticas del Ejecutivo durante esta jornada. Son 12 los diputados y diputadas firmantes de esta acusación constitucional en este texto que tiene que ser revisado por la comisión y por supuesto también tendrá que pasar las distintas etapas. Agradecemos al diputado González, tuvo ahí un problema con la comunicación. Por supuesto, muchísimas gracias por los argumentos. Seguimos muy atentos con este tema.